Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Brisa, hola Mariana, Hola, profe. ¿cómo se encuentran? Brisa, ¿has podido ir viendo las clases anteriores? Mariana, he visto que has ido subiendo trabajos. ¿Cómo andan? A ver, Brisa. Sí, yo estuve terminando de ver las clases ayer y como que iba resumiendo lo que iban haciendo. Por ahí me cuesta todavía entender un poco el tema de la cohesión. Ah, bien, Volviendo a ver las clases dos veces porque por ahí como que me olvidé un montón de estas cosas. Si bien las vi en el cole y no pasó tanto tiempo, pero es como que me olvidé, sinceramente. claro, claro. Entonces vamos a ver si incluso en la clase de hoy, vamos a ver cómo nos va con el tiempo y si nos sobra, entonces podemos repasar ese tema, que como les decía seguro hay actividades sobre cohesión, tanto con los pronombres, hiperónimos, sinónimos, conectores, fundamental. Y Mariana, ¿vos cómo va todo? Veo que has estado Bien, bien. entregando los primeros trabajos, ¿sí? Sí, de a poquito voy poniéndome al día. Todavía no termino de acomodarme, pero voy bien. Vos me hiciste una pregunta en el aula virtual, ¿fuiste vos? No. No, bueno. Respondí, pero ahora se me fue el nombre. Melina me parece que era. Hola Melina. Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo se encuentran? Estamos ya transitando nuestro último día de clase, propiamente dicha, ¿no? Bueno. He estado haciendo, devoluciones de sus trabajitos, todos han llegado muy bien, por ahí alguna pequeña observación para hacer, pero son mínimas. En el conjunto, buenas tardes Joana, en el conjunto podemos decir que están realizando muy buen trabajo. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más. Podemos, en todo caso, hasta que más gente se sume, vamos a repasar algunos conceptos, como por ejemplo el de la cohesión, ¿sí? Cuando uno habla de texto, sea escrito, hablado, habla de ciertas propiedades y que tienen que ver con la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección. De hecho, el tema de hoy, se los había adelantado ayer, era la pata que nos faltaba, ¿no es cierto? Porque si ya habíamos comenzado con la corrección, con respecto a la sintaxis, el uso de las palabras, lo que nos estaba quedando pendiente era la ortografía, ¿sí? Que incluso era el primer tema con el que empezamos hace más de una semana. La cohesión, para retomar ese contenido en particular, es esa relación que se va dando entre las palabras en el mismo texto, ¿bien? Un texto que esté cohesionado no significa que sea coherente, ¿bien? Y es una manera en la que uno va retomando conceptos, palabras, ideas y las menciona de otra forma. ¿Sí? Esto acompañado, por supuesto, de la puntuación, ¿no es cierto?, la sintaxis, todo tiene que ver con todo. Pero con respecto a la cohesión, bien, teníamos posibilidades, por ejemplo, la elipsis, cuando hay algún elemento que no es necesario mencionarlo, lo elidimos, lo borramos, lo eliminamos.
Esta es una facilidad que nos da la lengua, el castellano, en principio por el verbo, ¿no? El verbo nos permite entender cuál es ese sujeto que no se menciona. Pero por lo general no empezamos un texto con un sujeto tácito o con una elipsis. Tenemos el caso de los pronombres, ¿bien? Distintos tipos de pronombres que van a ir reemplazando sustantivos, frases sustantivas. Y por último teníamos el concepto del sinónimo y el hiperónimo, que era esa palabra con un significado más grande, ¿no? Por decir, el paciente, y en otro momento, para no repetir la palabra paciente, puedo utilizar, bueno, enfermo, en este caso, podría ser tomado como prácticamente como un sinónimo, quizás. Claro, depende el contexto. Me sale decir ser humano, o la persona, ahí está. Persona sería el hiperónimo apropiado para ese paciente, ¿bien? Porque persona me sirve para reemplazar otros términos también. Vamos por ahí. Un repasito rápido, muy rápido sobre eso, ¿bien? Bueno, me parece que ya podemos comenzar con el tema de hoy. Como les decía, es ortografía, ¿sí? Allá por el año 97 se realizó en Argentina un congreso de la lengua, un congreso internacional, muy importante. En ese congreso Gabriel García Márquez proponía en su discurso jubilar la ortografía y facilitar la gramática. Hubo muchísimas voces que estuvieron a favor y muchísimas más que estuvieron en contra, porque para la escritura, en primer lugar, la ortografía facilita la lectura. Si ustedes tienen la posibilidad, si yo encuentro por ahí algún archivo que tenga muchos errores de ortografía, van a ver cuán dificultosa se convierte la lectura. ¿Bien? Entonces, esto es una cuestión para la gráfica, principalmente. Porque lo demás es una cuestión de sonido, ¿bien? Lo que es la fonética, no tenemos problema con eso. Entonces, ahora, cuando lo llevamos a la escritura, al papel, a la pantalla, bueno, hay que ir rigiéndose por ciertas normas. ¿Vieron ustedes que hay personas que tienen buena ortografía? Hay personas que les cuesta escribir sin errores. En principio esto se da por varios factores. En primer lugar, la memoria visual. Buenas tardes. La memoria visual, ¿qué significa esto? A ver, yo escribo una palabra y, a ver, la escribo como recuerdo haberla visto en algún momento. En principio me voy a apoyar por la fonética, pero si va a ser escrita con B corta, con B larga, con G, en principio tiene que ver con eso. Esto explica también por qué algunas personas que son lectoras, de todos modos, no tienen una excelente ortografía. Entonces, ese es un primer paso. El segundo tiene que ver con un conocimiento de las reglas. No conocemos todas, ¿no? Les diría que casi imposible conocer todas las reglas de ortografía, porque son innumerables. Nosotros, en la medida en que hemos sido estudiantes, hemos visto generalmente una y otra vez las mismas, que se han ido fijando. Entonces, estoy segura que si yo les pregunto a ustedes qué reglas recuerdan, algunos dirán, por ejemplo, las palabras terminadas en bilidad, ¿no es cierto? A ver, contéstenme, ¿cómo se escribían esas palabras terminadas en bilidad? ¿Qué se acuerdan? ¿Va a ser con B larga, va a ser con B corta? ¿Se anima alguno de ustedes a decirme qué B se utiliza? ¿No se anima ninguno? ¿No se acuerdan? El famoso habilidad con B larga. ¿Bien? Y que había algunas excepciones, porque prácticamente toda regla tiene su excepción. Y entonces ese es el dolor de cabeza también que se nos produce con respecto a este tema. Civilidad era con B corta. Después otras reglas que
que aprendimos, por ejemplo, toda palabra que empieza con un diptongo, antes va a tener una H, ¿sí? Bueno, esas son algunas reglas, ya vamos a volver sobre eso. Tercer punto para corregir la ortografía es la de ir relacionando la palabra con su familia. Muchas veces eso puede salvar una duda. Les cuento una anécdota, en principio una receta, escribiendo rápidamente, sin posibilidades de consultar cómo se escribía, y tenía que utilizar la palabra panceta y dudaba. Llegó un momento en que dudé si se escribía con C, si se escribía con S, y la relación con el sustantivo, con otro sustantivo, el panza, ¿no es cierto? Panceta y panza son de la familia. Entonces, sí recordaba que panza era con Z. Entonces, la regla dice que ante la E y ante la I no se conserva la Z. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sino que pasamos a C. ¿Bien? Entonces, en principio, esos tres factores van a hacer que nosotros podamos tener buena ortografía. ¿Con qué vamos a comenzar? Con la acentuación, ¿bien? Y después vamos con las grafías. Vamos con acentuación. Ustedes saben que vamos a presentar nuestro habitual PowerPoint. Entonces, con respecto a la ortografía y la acentuación, nuestra lengua tiene la particularidad de que las palabras tienen una sola forma de pronunciarse. ¿Bien? Eso es una gran ventaja con respecto a otros idiomas. Vamos a saber dónde entonar o cómo entonar una palabra, aunque jamás la hayamos escuchado antes. ¿Bien? Acá tenemos dos ejemplos. Las que están en negrita, en el último renglón. A ver, yo los desafío a ustedes a mencionar estas palabras en voz alta. A ver cómo suena. ¿Quién se anima? Seguro que alguien se anima. A ver, ¿quién puede ser? Hernán, que te veo ahí. ¿Te animás a pronunciar la que empieza con N? La que sale en la última, Nilat. Fantástico, perfecto, Nilat. Les decía, sí. ¿Vas a decir la otra? Meauca. Bien, muy bien. Estoy segura que prácticamente todos las han pensado de esa manera. Puede que recuerden las reglas, puede que no, pero, a ver, en la escritura, pero por lo menos en la pronunciación, ustedes han incorporado que Nilat, esa palabra, aunque no sepamos ni siquiera lo que significa, se pronuncia así porque no tiene tilde. No tiene tilde y termina en D. Entonces, advierto de que es una aguda, es una palabra aguda. Entonces, el énfasis se va a hacer en la última sílaba. Y por el contrario, la otra palabra que tampoco tiene tilde, pero termina en una vocal, entonces la voy a percibir como una grave. Y el acento lo voy a colocar en la A que está en el medio de la palabra. Ese meauca. Por eso en acentuación acá es blanco o negro. Es mucho más fácil recordar las reglas de la acentuación que las de las grafías, ¿bien? Porque son acotadas. Pero sí hay que tener algunas cositas en cuenta. Vamos a ver qué más se acuerdan de. Acá tenemos, me pensé que estaba el significado de los términos, pero no. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En primer lugar, que las palabras están compuestas por sílabas, ¿bien? Cuando vamos a entonar, lo hacemos en determinada vocal parte de una sílaba. Y para ello también vamos a distinguir si la palabra tiene una sola sílaba o tiene más de una. Recordarán algo de esto, la monosílaba. Esa palabrita compuesta por una solita sílaba, una solita. ¿Qué ejemplos
se nos presentan allí ese guión, mar, pan, verbos, que puede estar conjugado, como ese fui, el huir, ¿bien? Una sola. Y después, por otro lado, las famosas agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esto, en primer lugar, con respecto a la sílaba, bien, la sílaba tónica, recordarán la sílaba tónica, la aguda suena fuerte al final, en ese pizarrón, en ese maní, pared. Las graves son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, penúltima, con ese árbol, mesa, cartuchera, catéter. En nuestro castellano prácticamente el 50% de las palabras son graves. Incluso cuando castellanizamos términos de origen extranjero, le vamos a buscar la manera de hacerlas graves a las palabras. ¿Bien? Tenemos también un número de esdrújulas. Recuerden ustedes, la esdrújula es aquella en donde el tono se ubica en antepenúltimo lugar. Así que por lo tanto, tiene que tener por lo menos 3 sílabas. La palabra, 3 sílabas. Ese álamo, ese pájaro. En mi carrera de docente muchas veces escuchaba a los alumnos decir que no sabía dónde ubicar la sílaba tónica, pero en ocasiones uno decía, bueno, a ver, pronúncielo en voz alta. No sé si es la mejor manera, pero probando acentuar en otro lugar, vamos a identificar qué clase de palabra es. Esto en cuanto a lo mecánico, ¿no es cierto? A lo técnico. Porque no sería lo mismo decir, por ejemplo, pared, a decir la pared. No va a ser lo mismo decir el catéter, o catéter. El pájaro, tampoco. Caso de sobreesdrújulas. Bueno, en el castellano van a encontrar muy poquitos términos que sean sobreesdrújulas, muy poquitos, pero esto tiene una explicación. Ese dígaselo, por ejemplo, ustedes se observan, van a poder divisar que son 3 palabras. 3 palabras que conforman una sola. Yo tengo un verbo con ese diga, y tengo 2 pronombres. El se, el lo son 2 pronombres. Entonces, únicamente conformando palabras compuestas con pronombres es que vamos a tener la sobreesdrújula. ¿Bien? Ahora, por otro lado tenemos las reglas. Primero identificamos cómo son las palabras. Y después decimos las reglas. Y en este caso, seguramente esto sí lo saben, por ahí puede que falte el hábito de acentuar, de tildar, pero las reglas generalmente estas están incorporadas, ¿no? El decir que las agudas se van a tildar si terminan en N, en S o en vocal. Las graves se tildan si terminan en consonante que no sea ni N ni S. Esa era una forma de decirlo, de recordarlo. Y si no podíamos decir, las graves se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. ¿Bien? Esdrújulas y sobreesdrújulas siempre eran las más fáciles porque esas se tildaban siempre, siempre. Y hay que tener en cuenta, acá está repetido en parte la información en la diapositiva, que si vemos las reglas generales para las polisílabas, hay una regla también general para el monosílabo. Entonces la regla general del monosílabo dice que no llevan tilde, ¿bien? Los monosílabos no llevan. Por eso, en la diapositiva donde había una serie de ejemplos, habrán podido darse cuenta de que ninguno de esos términos tenía una tilde, ¿bien? No corresponde, entonces, tildar esos monosílabos. Con un número muy reducido, ¿sí? Como excepción. En realidad no es una excepción, son reglas específicas o particulares de la acentuación. Ya vamos a ver. Acá las encontramos. Profe, río es un monosílabo y tiene acento. ¿Sería una excepción?
¿Río o Río río? de Río Negro, por ejemplo. Bien, bien. Es un caso especial, que ya lo voy a explicar. Cuando nosotros encontramos una palabra que tiene vocales contiguas, podemos estar frente a casos de diptongos o de hiatos. El hiato es la ruptura del diptongo. Río es un caso de hiato. Se rompe el diptongo. Digo, ri-o. Son 2 sílabas, ¿bien? La acentuación de esa palabra no corresponde a las reglas que vimos recién. No, porque no la sigue. Porque es este caso especial, ¿sí? Que se va a dar siempre y cuando haya una vocal cerrada tónica y una abierta. No sé si se acuerdan de las vocales abiertas y cerradas, conocerlas, sirve para saber si las... Entonces, ¿cómo distribuyo yo las sílabas? Por ejemplo, había una alumna que me preguntaba, área, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Entonces, recordamos que área tiene todas vocales abiertas, por lo tanto, cada una va a estar en una sílaba diferente. Y al decir a, re, a, tengo una esdrújula. Y por lo tanto, se va a tildar. Ahora, yo te pregunté, si vos me decías río o rió, ¿bien? Como por ejemplo, él se rió. Ese caso es diferente. Y tampoco lleva tilde. Ese no lleva tilde, porque sigue la regla general del monosílabo. Al tener la vocal cerrada y la abierta, ¿qué tienen el tono acá? ¿Cuál de las dos letras? La O. Entonces no se rompe el diptongo. Queda juntita en una sola sílaba. Él se rió. Entonces sigue la regla general. No lleva acento. Ni él se rió, ni yo me fui, ni él vio. Ninguno de esos verbos conjugados va a llevar tilde. ¿Bien? ¿Bien ahí? No sé quién pregunto, porque cuando estoy presentando yo veo un grupito nomás de No, alumnos. Liana preguntó. Bueno, yo. Ah, bien, bien, bien. Profe, por lo que entendí, yo no me acuerdo cuáles eran las abiertos cerrados, pero fui deduciendo, por ejemplo, la A, la E, la O. Fantástico, Y sí. ¿está bien? Y la I es... No, abiertas son las otras y cerradas la I. Ahí está. Claro, muy bien. La Ahí está. A, la E y la O son las Son abiertas. claro. Antes les ¿Y la U decíamos qué sería? fuertes, le decíamos fuertes también. Ah. Y las cerradas o débiles, la I y la U. Bien. Tiene que ver con la apertura de la boca, ¿bien? Con la apertura y con la fuerza, ¿no? Con la que esas vocales se mencionan. Sí, esa partecita, bueno, es fundamental. Y ya van a ver que hay una serie de actividades por ahí, tratar de ir reconociendo, ¿no? Esto de las palabras, si van a ser agudas, graves. Algunas tendrán casos de diptongo, y si no, lo que les voy a presentar a continuación, que tiene que ver con el hiato, caso de río. Entonces, con respecto a los casos especiales, chicos, me encanta que consulten, me encanta, que se vayan sacando cualquier duda que vaya surgiendo. Puede que alguna le conteste y puede que haya otra que me ha pasado, en algunas clases que he tenido que investigar, porque en la lengua es muy amplia, ¿bien? Y hay cambios, periódicamente hay cambios. Y bueno, y puede surgir que algo, bueno, deba consultar. En el caso de los monosílabos que sí se tildan, como podrán ver, si ustedes los cuentan, van a ver que son 8, aunque haya algunos que, un mismo monosílabo que tenga 2 usos. Pero si no, solamente es cuestión de recordar 8 monosílabos que van a requerir una tilde. Esa tilde es particular, tiene un nombre particular, se llama diacrítica, pero
¿Eso qué significa? Que no es que estos monosílabos van a pronunciarse con mayor intensidad que otros monosílabos que se escriban igual. No, no significa eso. Esa tilde tiene como única función distinguir clases de palabras. Entonces, si hay un mi que tiene tilde, es para diferenciarlo del mi que no tiene. Y nada más. Ese mi que tiene tilde significa pronombre personal. Acá ustedes verán las funciones de cada uno de esos monosílabos. No todos los pronombres personales van a tener tilde, porque tenemos un caso del te. El te pronombre personal no tiene tilde. El se pronombre personal no tiene tilde. ¿Bien? Entonces yo lo que les presento acá es únicamente los casos en que los monosílabos tienen, llevan ese acento ortográfico. ¿Bien? Fíjense, tenemos el se, hay dos se, del verbo saber, el verbo ser. Tenemos dos sí, el adverbio de afirmación y el pronombre personal. Y los demás, bueno, son uno solo. En el caso del ti, porque ustedes si observan, está mi, está sí, como pronombres personales. Pero el ti no tiene posibilidad de competir con otro ti. Entonces, no va a tener tilde, no la necesita. Bueno, vamos hasta ahí. Este era el caso que yo les comentaba hace un momento. Se llama hiato. ¿Bien? El hiato es la ruptura de diptongo. Entonces, ¿en qué casos va a existir este hiato, por ejemplo? Cuando hay una vocal cerrada tónica, una vocal cerrada tónica, acompañada de una vocal abierta, sin importar el orden en el que se presente. Cuando ustedes vean casos de ese tipo, sepan que la palabra se va a tildar siempre, siempre. Acá no existe la regla, ¿bien? Por ejemplo, en ese maíz, si yo quisiera pensar en la regla, diría, es palabra aguda, pero lleva Z, entonces no debo tildar la palabra, pero no me hago ese cuestionamiento. Maíz se tilda simplemente porque se rompe el diptongo. ¿Bien ahí? Es decir, vocal abierta, vocal cerrada, tónica. Ocurre, como verán, con ese continúan, con cardiología, con día, ese caso de maíz. Bueno, tenemos muchos. Reír, oír, son todos casos, es el caso de río, por ejemplo, son como en esos casos que acabamos de ver. Por otro lado, tenemos los pronombres enfáticos, ¿bien? Los enfáticos. ¿Por qué lo vemos como un caso separado? ¿Y por qué ocurre que hay pronombres que se escriben igual y que van a necesitar una tilde? Pero entonces vamos a distinguir el tipo de pronombre. El pronombre con tilde se llama enfático, el pronombre que no tiene tilde se llama relativo. Y generalmente nos ha quedado desde la escuela esto de que estos pronombres entre signos van a requerir una tilde. Eso solemos hacerlo. ¿Bien? Ahora, no son los únicos casos. También existen las interrogaciones y las exclamaciones indirectas. Ejemplo, acá tenemos, por un lado, ¿qué hora es? ¿Quién llamó? Como pronombres, interrogaciones directas. Y tenemos, me preguntó qué hora era, o no sabe quién llamó, como interrogaciones indirectas. En este caso, a diferencia de los monosílabos, dijimos que los monosílabos tienen una tilde, pero no porque esos suenan más fuerte que otros, ¿bien? Que hagamos mayor énfasis en su pronunciación que los otros pronombres
o los otros monosílabos que no llevan tilde. Este caso es diferente. ¿Por qué? Porque acá sí hay énfasis. Los pronombres relativos en una oración van a sonar suavecitos. En cambio, los enfáticos los vamos a pronunciar con intensidad y de ahí que debamos tildarlos. Fíjense en la lectura de estas dos oraciones. Me preguntó qué hora era. O decir, no sabe quién llamó. Les doy ejemplos que puedan llegar a ser de pronombres que no son enfáticos. Por ejemplo, me dijo que mañana va a venir. Me dijo que mañana va a venir. Ese que suena suave. ¿Bien? No es que yo lo hago suave, suena suave. A diferencia de, me preguntó qué hora era. ¿Tá? No es que nosotros nos pongamos a gritar si tenemos uno de estos pronombres, pero sí sabemos que se van a pronunciar más fuerte. Bueno, recién vimos el caso de la interrogación. En este caso, ahora lo que estamos viendo es la exclamación. También hay exclamación directa. A ver, hay una preguntita. Una consulta. En el caso de todo esto, ¿nos tomará solo cosas prácticas o teoría también? No, siempre más bien llevado a la práctica. Siempre llevado a la práctica. Es posible que ustedes encuentren un parrafito en donde deban colocar tildes, o que por otro lado en el escrito que ustedes realicen esté, digamos, influenciada la puntuación de acuerdo a la ortografía con la que están llevando a cabo ese escrito, esa redacción, junto con otras cuestiones, ¿no es cierto? La puntuación, la cohesión, todo eso se va a ir teniendo en cuenta. Pero va a haber, sí, muy probablemente una consigna para tildar, ¿sí? Y teoría, no. Teoría, recuerden ustedes que es necesaria conocerla para poder aplicar. Si ustedes se encuentran frente a una duda, es decir, una palabra sobre la que dudan, si lleva o no lleva tilde, y uno puede pensar un poquito. Yo no digo que se detengan en todas las palabras, pero habrá 2 o 3 que puedan decir, este es un caso de hiato, o esta es una esdrújula, o esto es un pronombre enfático. ¿Bien? Entonces, tenemos como exclamaciones directas en esta diapositiva, qué hermosos diseños, ¿no? Con esa fuerza que le ponemos a la oración cuando la leemos, cuánta alegría se percibe en este acto, por ejemplo. Y como ejemplos de exclamaciones indirectas, tenemos ustedes no saben, cuánto me alegra que no haya faltado al acto, cuánto me alegra, Y por otro lado, miren qué bien les fue en la evaluación, con la necesaria entonación en esos pronombres. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Un caso más, en principio me parece que es el último, tiene que ver con las palabritas compuestas, ¿bien? En el caso de todos los adjetivos, chicos, que se transformen en adverbios, porque se les agrega el mente, la palabra va a respetar la acentuación del adjetivo. El mente es como que no existe, ¿bien? El mente no existe. Por eso, felizmente, no es que se transformó en una esdrújula y que por ese motivo voy a tildar la palabra. No, mantengo la ortografía del adjetivo. Entonces, si feliz es una palabra aguda terminada en sete que por ese motivo no lleva tilde, felizmente tampoco va a llevar tilde. Las demás las van a mantener porque el adjetivo tenía la tilde. El caso de últimamente, porque última es esdrújula y lleva tilde. Y finalizando, palabras compuestas, como podrán
ver, miren estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, caso de el número 6. No tildamos esa palabra porque la entendemos como monosílaba. Sin embargo, si la transformamos en una palabra compuesta, como puede ser ese 16, ya ahora la palabra se convirtió en otra cosa, la vamos a visualizar como aguda, termina en S, entonces, por ese motivo, lo correcto es acentuarla, tildarla. Bien, vamos a hacer la distinción. A ver, cuando uno dice tilde, es lo mismo que acento ortográfico. Bien, tilde es sinónimo de acento ortográfico. ¿Por qué? Porque había otro acento, que es el acento prosódico. No sé si se acuerdan de eso, pero es el de aquellas sílabas que no poseen tilde, pero tienen, por supuesto, todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con más intensidad, y esa es el acento prosódico. Caso pared. Pared tiene un acento prosódico que es la última sílaba. Bueno, veamos esa palabra compuesta 17º. Si yo viera las palabras por separado, digo, 10º lleva tilde, 7º lleva tilde. Ahora, si conforman una sola, en el castellano admitimos una sola tilde. Y siempre y cuando la palabra la vamos a considerar de acuerdo a las sílabas de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, va a mantener la tilde de 7º. Ahora, por ejemplo, si estuviéramos frente a una palabra como 14º, como cuarto nos lleva, bien, es grave, toda la palabra compuesta va a quedar como grave, el 10º sigue perdiendo su tilde, bien, la sigue perdiendo. Bueno, esto posiblemente lo recuerden también, siempre se ha hecho mucho énfasis en esta cuestión en el colegio. Cuando hacemos una interrogación con ese por qué, debíamos separar en dos términos y usar tilde para el qué, o por quién, otro caso. Si voy a responder a ese por qué, voy a usar otra palabra que es un conector causal. Por ese motivo es que permanecen juntas esas dos partes, ahora es una sola. Ese porque que incluso suena como grave, no lleva tilde. Y tenemos sustantivo. El por qué junto con tilde es un sustantivo. ¿Cómo vamos a saber cuándo estamos frente a un sustantivo? Y porque le vamos a anteponer el artículo, y siempre va a ser el por qué. ¿Bien? El porqué de la cuestión. Que es buscarle el sentido, el origen, la causa. En este caso, el porqué de la falta de frecuencia de colectivos. Allí fue necesario unir los dos términos y tildar la palabra. ¿Vamos? ¿Alguna preguntita? Bueno, hay mucha gente que se ha ido sumando. Yo les voy a ir poniendo presente. ¿Alguna preguntita de algo que se haya comentado? Yo les tengo dos actividades hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? Tatiana, ¿vos levantaste la mano o no? No. Bueno, ¿listo? Entonces, vamos con la actividad. Para hoy son cuestionarios, ¿bien? Así que lo hacen en el momento, se van a ir presentando términos que llevan o no llevan tilde. Así vemos si ustedes van recordando los conceptos, algunos seguramente los tendrán en cuenta de tiempo atrás, otros conceptos serán nuevos, ¿sí? Y ustedes saben que este cuestionario arroja en su finalización un resultado, que es como para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo manejan este tema, ¿sí? Entonces, va a ser necesario, como la otra vez,
que accedan al aula virtual. Me van a dar un momentito. La otra actividad también es un cuestionario, pero en ese caso de ortografía, ¿sí? De algunas palabritas y su ortografía. Bueno, ¿le damos comienzo? Vamos a ver cómo sale. Al igual que en el caso anterior, van a poder practicarlo las veces que deseen. Pero vamos a ver ahora cómo nos va. ¿Estamos? Yo voy viendo, les voy haciendo el seguimiento. Hasta ahora ha entrado una sola persona. A ver si se va sumando el resto. Con respecto a la clase, chicos, es importante que si ustedes estén ahí, estén atentos. Cuando se termina la clase, y yo en realidad no corto, no puedo cortar la llamada. Yo simplemente me retiro. Profe, ¿cómo lo tienen? ¿Por qué no me sale? Recién lo sale? acabo. Seguramente es necesario que refresques la página, Joana. Refresca bueno. la página y tendría que aparecerte el cuestionario. Lo que les decía recién, ¿sí? Esto de estar atentos, por ahí ustedes saben que yo les hago algunas preguntitas, pero a donde quiero llegar es que hubo una clase que yo me retiré, ¿bien? Porque había finalizado, pero la grabación continuó y continuó por mucho tiempo, ¿bien? Porque uno de ustedes no cortó con esta llamada, ¿bien? Entonces, cuando finaliza la clase, nos saludamos y nos retiramos. ¿Vamos? Ay, profe, ¿puede haber sido la primera clase? ¿Qué No, pasó eso? Ah, porque yo la primera clase era la primera vez que usaba Zoom, era la primera vez que tenía una clase virtual y no sabía que tenía que cortar. Pero bueno, después cuando se retiró, creo que ahí me di cuenta, o no sé, pero no, nunca había utilizado bueno, Zoom. de la primera clase no me fijé, pero debe haber sido muy poquito tiempo, Eliana. De la que yo digo es una clase que llegó hasta los 2 minutos 13, o sea que se hizo muy larga. Pero no ha sido vos. Bueno, yo voy a silenciar un momento. Yo voy a silenciar y voy haciendo el seguimiento.
Bueno, ya casi hemos finalizado. Hay de todo un poco. Ya me voy a fijar cuáles han sido las palabritas que más costaron. Bien. Hay palabritas como examen y exámenes, ¿no? Muy corriente. Confundir cuándo lleva tilde y cuándo no. Ese examen, que es palabra grave, que termina en N, no lleva. Hay docentes, chicos, que a esa palabra le pone tilde. Se transforma en otra cosa cuando pasa plural, en ese exámenes, se transforma en una esdrújula. Por ese motivo es que exámenes sí lleva tilde. ¿Bien? Otros casos, por ejemplo, volumen, ocurre lo mismo que con examen. Ocurre lo mismo. Bien, ya estamos. Tenemos un promedio de 8. Ay, metí la pata en algo, no sé qué hice. Ahí está. Un promedio de 8, o sea que bastante bien, chicos, bastante bien. Así que, bueno, me pone muy contenta. Con respecto a, vamos a seguir, ahora con el uso de las grafías, ¿bien? Con el uso de las letras. Esto es, lo que van a ver ahora es una selección de algunas letras, algunas poquitas reglas. Seguramente esto que yo les voy a presentar ahora, para algunos será un tema que lo manejan, y para otros, bueno, ser algo nuevo. Como les había dicho antes, hay muchísimas reglas. No es posible conocerlas a todas. Entonces, bueno, aunque sea, vamos a restringirnos a algunas, y sobre todo les voy a explicar una al final. Es muy probable que lo que encuentren en el examen tenga que ver con esa última regla a la que le voy a poner mayor énfasis, ¿sí? Que también lo van a ver en la actividad cuestionario que van a hacer de acá a un ratito. Voy a presentar. Bueno, nuestro PowerPoint. El caso de la G. El caso de la G. Bien. Seguramente que geo como prefijo iba con G, lo deben recordar, o logía, ¿bien? Me gustaría que ustedes traten de recordar el caso de los verbos terminados en ger, gir. Muchas veces ocurre que elegir se escribe con J, ¿por qué? Porque la reflexión sería la siguiente: si elijo, ¿bien? O que le elija, se escribe con J, entonces el verbo elegir va a ser con J. Y resulta que en realidad los verbos ger, gir se escriben con G. Ahora, por una cuestión de fonética ante la A y ante la O, se va a cambiar a J. ¿Bien? Por supuesto, tiene sus excepciones que están aquí en el pizarro, en la diapositiva. Por otro lado, AGE, ¿bien? El uso de la J. Me interesaría que pudieran recordar, por ejemplo, que esa terminación AGE en castellano es con J. Y por ese motivo, esa palabrita que vemos en las cocheras, en las veredas, ¿no es cierto?, en los portones de las casas, ese garaje en castellano debe ser escrito con J, ¿bien? La G es de otra procedencia. Nosotros respetamos al castellanizar el término, su ortografía, y entonces lo correcto es utilizar la J, ¿bien? J.
Otro tema importante, y de esto lo vinculamos con algo que ya vimos en una clase pasada, ¿verdad? Dijimos, los verbos terminados en "ducir" precisan J en el pasado. Por eso decíamos, yo conduje, conducir, yo conduje, tú condujiste, condujimos, condujeron. Y los verbos decir y traer también los mencionamos, y sobre todo para no utilizar esa diptongación, que es un error lamentablemente frecuente, ese dijera o trajera. Bien, es dijera, trajera. Con respecto a la B larga, bueno, una de las reglas que generalmente más, o de las letras que más recordamos dentro de lo que son las reglas, las palabras que empiezan bi o bis y que hacen referencia a doble o a dos, el famoso bilidad, y tenemos estos verbos, ¿bien? Los que terminan en vir y buir, con sus excepciones. ¿Alguna preguntita? Miren, caso de B corta. ¿Qué me interesaría que ustedes recordaran? Les he puesto algunos ejemplos más, pero en principio, los adjetivos que terminan en ivo, iva, ¿bien? Adjetivos que terminan en ivo, iva, llevan B corta. Los verbos andar, el verbo andar, ya se los había mencionado antes. ¿Por qué? Porque depende del tiempo la B que precise. Y si voy a decir anduve, va a requerir B corta. El estar, el tener, necesitan B corta, es estuve, tuve. ¿Bien? El verbo ir en el presente, porque ojo acá, ¿no? Si decimos iba, él se iba, va con B larga. Por supuesto que a veces ocurre que se nos mezclan con un IVA B corta, pero ese IVA B corta es impuesto al valor agregado, no otra cosa. El IVA del ir va con B larga. El sufijo ívoro, que significa que devora, va con B corta. Y ojo con ese herbívoro, ¿bien? Porque la primera B es B larga, debido a hierba, pensamos en hierba, y por el otro lado, el ívoro. La excepción es, en todo caso, ívoro, íbara, ívora. Víbora es la excepción, ¿bien? Se escribe diferente. Vamos con el uso de la C. Me interesa que recuerden que los verbos, fíjense la primera, verbos ser, circiar, terminan de esta forma, van con C. Ser, circiar, va con C. Y sus chicos, piensen si son verbos, en las conjugaciones, ¿no es cierto? Porque si yo digo, él estableció, y entonces la regla es, va con C, porque el verbo en infinitivo termina en ser, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? En principio, entonces, ser, circiar, con sus excepciones, por supuesto, pero va con C. Tenemos cimiento, tenemos hice, hícito, ansia, encia. Estos van a estar, por lo menos en la ejercitación de hoy. ¿Bien? No le digo que vaya a estar en el examen. Igual, tengan en cuenta que lo que vean en el examen de mañana va a ser muy similar al del miércoles. ¿Vieron que ya les puse en el aviso del aula los horarios, ¿no es cierto? El horario del presencial es el mismo del virtual, es decir, de la clase virtual, que va de 16 a 17:30, y nos vemos allá en el instituto. Así que a muchos les conoceré la cara el miércoles, en la medida en que el barbijo lo permita, porque no, solo podemos ver los ojos. Caso de la S, fíjense, oso, osa. Yo suelo decir a mis alumnos que recuerden al animal, y entonces estos adjetivos que terminan de esta manera no se van a confundir, va con S. Importante el uso del ísimo, ésima, ¿bien? Ísimo, ísima, ésimo, o con A. Con la excepción de décimo, ¿no? Tenemos acá
esa diferencia en el uso de la C del décimo. Todos los demás van a requerir una S. Esta era la regla que yo quería explicarles. Tenemos varias palabritas que terminan en ción. Y algunos sion van a ser con C y otros van a ser con S. Entonces, una manera de distinguir cómo o con qué letra van a escribir esa sion es intentar recordar de que si hay familias de palabras que terminen de otra manera, bueno, entonces van a confirmar el caso de el uso de la C o el uso de la S. Ejemplo. Si en la familia de palabras, supongamos liberación, yo puedo hallar palabras que terminen en do, en dor, en to o en tor, entonces esa liberación va a ser escrito con C. ¿Bien? Liberador, liberado. Encuentro yo por lo menos dos formas de estas formas, este do, dor, totor, ¿bien? Estas posibilidades que tengo para poder determinar entonces que la palabra lleva S. Y, por el contrario, si en la familia de palabras ustedes encuentran que hay alguna que termina en so, sor, sorio, sibo o sible, entonces no van a dudar de que va con S. ¿Bien? El sion va con S. Pero ojo, no todas las palabras que terminan en sion van a tener un correlativo con estos sufijos que les estoy presentando ahora, como el do, dor, totor, o el so, sorio, sible, etc. ¿Se entiende? A ver, es posible que yo les pregunte por loción que sí tengan en la familia de palabras una de estas opciones. ¿Está? A ver, población. Yo puedo encontrar un término que es poblado, entonces no dudo, va con C. De imitación, tengo imitador, por ejemplo. De perturbación, tengo también acá la finalización en dor. Perturbado, ¿bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna Sí, duda? profe. Bueno. Otros casos, entonces, como ejemplos del uso de la S, esa hipertensión va a ser con S, porque también puedo decir hipertenso. Puedo decir, bueno, profesión, porque existe profesor. Disuasorio, disuasión. Bien, si yo dudo cómo se escribe disuasión, y existe disuasorio, así que puedo escribir con S. Corrosión, comprensible, ¿ven? Existen entonces algunos términos que me van a ayudar a descubrir qué letra voy a requerir para la escritura. Casos de Z, bien, algunos de Z, seguro recordarán ese de que si la palabra termina en Z o la contiene, cuando pasa el plural adelante de la E y de la I, vamos a usar la C, ¿bien? Por otro lado tenemos ANSA, por ejemplo, ¿bien? Esto es como para ir recordando algunas cositas, nada más. Me pareció interesante mencionar el caso de los parónimos, como para recordarlos un poquito, nada más. Ustedes van a encontrarse, sí, en muchas ocasiones en las que necesiten utilizar algunos de estos términos, y es importante que los sepan diferenciar para que su ortografía esté correcta. Por ejemplo, el caso del haya, ¿bien? El haya, si es de encontrar, se va a utilizar doble L. En cambio, el del verbo haber lleva Y. Tengo el caso del la, muchas veces en una oración se ve un A con H,
Y el A con H solo corresponde al haber y a un tiempo verbal en particular. Ese que dice, por ejemplo, yo he escuchado, tú has escuchado, él ha escuchado. O sea, siempre tiene que estar presente esa forma de verbo que termina en oído, escuchado en este caso. ¿Bien? Allí van a encontrar el A con H, únicamente. Casos comunes para equivocarse, el hacer como palabras diferentes o el hacer, ¿bien? Con estos distintos significados de verbo. Tenemos habría, tenemos tuvo, tenemos haber. Fíjense si quieren hacerme alguna preguntita al respecto. Fíjense la cuestión del adolescente, ¿no? Que a veces, muchas veces... Yo he escuchado decir, el adolescente sufre porque adolece, porque sufre. Y son palabras distintas. Tenemos por otro lado el desecho, ¿bien? El que no lleva H, que es sinónimo de basura, de desperdicio. El hecho, fundamental, verbo hacer o verbo de echar. Y me pareció oportuno, y con esto sí ya voy a ir cerrando el tema, si yo les dije que en el año 2010 había salido una nueva gramática y una nueva ortografía, había ciertos cambios que se mencionaron en los noticieros, salió en los diarios escritos, gráficos, pero me parece que no se volvió sobre esto y nos hemos olvidado un poquito. Entonces, entre los cambios que se implementaron es que desaparecieron, por ejemplo, del diccionario, las letras che y la letra elle, al igual que la R, ¿bien? Desaparece como palabras únicas. Entonces, ¿por qué la imagen del diccionario? Porque los diccionarios anteriores al 2010 van a tener una sección aparte que es para la letra che. En cambio, los diccionarios actuales van a ustedes encontrar las palabras que tienen CH, y ese sería el nombre entonces de la letra. Ahora es una letra doble, CH, compuesta. Y van a estar esos términos en el lugar donde le corresponde a la letra C. ¿Bien? Entonces, yo por lo menos cuando iba a la escuela había aprendido a decir el abecedario con el C, che, elle, ¿bien? Y ahora se ha reducido entonces en el abecedario, ¿sí? Con respecto al nombre de las letras, el nombre de las letras también se modificó por ahí. Todavía cuesta, y nosotros seguimos utilizando B corta, B larga, para ir diferenciando, pero como los nombres, como para unificar en los distintos países de habla hispana, tendríamos que decir B, ¿sí? Como ven acá, B simplemente para la B larga, y para la B corta, la V, como así también la V doble para la que conocíamos como W. ¿Bien? También el caso de la Y, considerada o tomado como una consonante, ¿no? Con el nombre de consonante, Y. Otro cambio es que se estaría haciendo una transformación y con la intención de castellanizar, ¿sí? O adaptar ciertos términos, que en el castellano el uso, supongamos, de la Q ante la U y la O no corresponde, por lo tanto cambian en su morfología y por otro lado respeta la acentuación propia del castellano. Entonces, si esto es una palabra grave, si termina en M deberá ser acentuada. Otro cambio es que la mayoría de las palabras que tienen un prefijo y que antes se utilizaban separadas, ahora van a formar parte de la misma palabra. Por ejemplo, antes se podía decir, bueno, el ex marido, ¿bien?
como está acá, ex ministro, y ahora se considera una sola palabra. ¿Bien? Hay una cuestión diferente, aparte, fíjense que cuando se entiende que hay una diferencia o hay más de un verbo, entonces sí se toma separado. ¿Bien? Ex relaciones públicas, anti pena de muerte, pro derechos humanos, ¿bien? Pluriverbal por decir varios términos. Acá tenemos casos de estas palabritas, chicos, antes se tildaban, decíamos por ahí que guión, la podíamos encontrar así en los libros, ese fier, rio, oui, llevaban tilde. Pero a partir del 2010 se insistió en esta cuestión de que son monosílabos y por lo tanto deben seguir la regla general. Otra modificación. Yo no sé si ustedes recordarán, pero el solo, ¿sí? El solo de adjetivo se diferenciaba del solo adverbio, ¿vieron? Por decir solamente, pero acortado, ese adverbio requería tilde. Bueno, eso desapareció. Ahora se escriben igual. Se supone que existía la tilde para que uno no se confundiera en la clase de palabra, pero se ha llegado a, digamos, la Real Academia dispuso que no existía posibilidad de ambigüedad o de confusión, y que por ese motivo no iba a seguir existiendo la tilde, no solo en este término, sino en los pronombres demostrativos, ¿bien? Cuando el pronombre estaba en esa función de tomar el lugar de un sustantivo, antes requería tilde, por decir, esta es la situación. Y ahí le ponemos tilde para diferenciar de esta situación. En el caso de esta situación no iba a usar una tilde. ¿Bien? Todo esto, ¿por qué? En realidad para ir facilitando, ir teniendo en cuenta las reglas. Porque la regla es, si solo es una palabra grave terminada en vocal, y bueno, entonces, como el resto, no va a llevar tilde. Otra diferencia, pasó, se me fue, es que dejaría de existir, por decirlo de alguna manera, la tilde en una letra, la letra O, para indicar o para que no existiera la posibilidad de confusión con respecto a un cero. ¿Sí? Se utilizaba una tilde para decir, bueno, es 1 o 2, y no 102. ¿En qué se basa la Real Academia para que desaparezca entonces esa tilde? En que no existiría posibilidad de confusión, ya que hay una diferencia de tamaño entre la letra O y el 0. ¿Bien? Y damos por concluido, en principio, toda esta sección de ortografía. ¿Sí? Un repasito entonces por algunas reglas, hacemos hincapié en la delosión, ¿sí? Repasamos los parónimos y vimos algunas consideraciones con respecto a los cambios de la nueva ortografía. Bueno, ¿alguna preguntita? Mariel, te veo allí. ¿No tienen que hacer ninguna consultita hasta ahí? ¿Todo bien? Y bueno, entonces los voy a poner a prueba una vez más. Vamos a ir al segundo cuestionario. Van a encontrar, también como en el caso anterior, son varias propuestas. Tómense su tiempo, porque noté que el cuestionario anterior lo hicieron de forma muy veloz, y por ahí no se detuvieron a pensar cómo se escribía la palabra. ¿Sí? Entonces,
se toman un minutito más, tratan de recordar la regla, porque de las palabras que yo les ubico en el cuestionario han sido mencionadas en las diapositivas. ¿Bien? Bueno. Denme un momentito que vamos al cuestionario. ¿Te gusta trabajar con cuestionarios? ¿O les da igual? No les gusta trabajar. Y no, a nadie. Bueno, chicos, pueden empezar. En realidad es lindo trabajar. En su justa medida. Allí está visible entonces, si no lo ven, fíjense, refrescar la página, pero veo que ya la mayoría ha ingresado. Acá hay alguien que tiene una velocidad impresionante y con muy buen resultado. Muy bien, chicos. Estoy viendo unos números muy, muy positivos. Así que en ortografía andamos muy bien.
Bueno, ya casi vamos terminando. Bueno, a ver, ¿a qué puede deberse que con este cuestionario los números sean mucho más altos? Si les pareció que les sirvió el tema de las reglas, o ver las palabras les ayudaba a definir cómo se escribían. ¿Qué pasó con la acentuación? ¿Por qué será que cuesta más la acentuación? Por ahí, si repasamos un poquito más las reglas, va a salir impecable también. Sí, profe, yo creo que la mayoría va, por lo menos yo, me quedo lo que es la memoria visual siempre. Por ahí mucho de las reglas, sí, si bien algunas las sé, pero otras por ahí me he olvidado, más que todo es memoria visual, creo. Sí, sirve mucho, muchísimo. Vieron que les decía que en realidad es el primer factor. Después incorporamos las reglas, pero incorporamos algunas. Y después, si no, nos ayudamos con las distintas familias de palabras. Bueno, eso también nos socorre. Bueno, en principio esto de ortografía era importante porque ustedes saben que tienen a disposición el diccionario, pero la cuestión es, ¿qué ocurre cuando están escribiendo en un examen? ¿Bien? Cuando sigan ustedes en este camino de estudiantes, no van a poder echar mano del teléfono, mano del diccionario. Por lo tanto, la idea es que le hagan un repaso a las reglas, les va a ayudar en algún momento, las van a recordar, algunas van a recordar. En principio, ¿habrá alguna duda? A ver si ya todos han terminado. Sí, todos han terminado. El promedio, fíjense que es de prácticamente 9.50, 9.30. A diferencia del cuestionario anterior que andaba en los 7,5, ¿no? Bueno, bastante. Ahora, esa ejercitación del cuestionario puede ser que les sirva para recordar que, por ejemplo, examen no lleva tilde y que volumen tampoco, por ejemplo. Sí. Bueno, en principio, con esto cerramos, a no ser que alguien quiere que retome algún tema puntual que se pueda desarrollar. El resto, si lo desea, puede ir retirándose. En principio mañana le damos un tiempo de 16 a 17:30, la elaboración del examen, y la media hora restante es para la resolución. Aunque ustedes suban esos trabajos al aula, la idea es ir viendo cómo se resuelve para que lo vayan sabiendo en el momento. Las cuestiones generales, las que son muy específicas y particulares, se hará la devolución a través del aula. Melina, ¿esa es manito de chau? Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Tiene idea para qué es la entrevista que tenemos el lunes con un doctor? Ay, no tengo idea. Yo supongo, ¿la tienen todos la entrevista? No Sí. sé, a mí me mandaron un mail. Yo supongo que los debe Sí. querer conocer. Los debe querer conocer porque este cursillo antes se daba de forma presencial. Entonces, la circulación en el instituto tiene otra dinámica. Ustedes van viendo al doctor en el lugar, al resto de las personas. Y en este caso, bueno, antes de que inicie el cursillo, antes de que inicie la carrera propiamente dicha, él suele conocer
a los postulantes, a los estudiantes. Así que yo me imagino que es para conocerlos, chicos. La posibilidad de que sea un lugar en un ámbito más amigable, diría yo, porque son pocos, ¿no? Son poquitos. Entonces eso hace que uno se pueda conocer, y eso está muy bueno, ¿eh? Conocer a las personas está muy bueno. Así que no se asusten, no va a pasar nada malo, es simplemente para conocer. Ya en principio él hizo un saludo el primer día de clases, pero hubo mucha gente nueva que no lo he podido ver, así que en principio tiene que ver con eso. ¿Estamos? ¿Eh? Y Joana, ¿se fue? Joana no está. Le quería consultar, bueno, conversar sobre el examen de mañana. Pero bueno, Profe, no hay una pregunta. problema. Sí, Melina. Con las tareas, porque como yo ingresé tarde, hay muchas tareas que todavía no he entregado. ¿Se pueden seguir enviando? Sí, no hay problema, no hay problema. Yo las voy a seguir controlando, viendo a ver si han subido algo hasta el día anterior al examen del miércoles. Así que si ustedes quieren seguir subiendo para que yo les haga algún comentario, que los guíe, háganlo, que yo lo voy a seguir viendo, ¿sí? Sí. Así que bueno, yo ya estuve haciendo, todos los días entro. Ya estoy al día con las devoluciones. Así que si siguen subiendo, bueno, les voy a seguir corrigiendo. Bueno, chicos, en principio estamos. Si no hay ninguna otra preguntita. Chicos, en la medida de lo posible, mañana cámara encendida, aunque sea un ensayo. Va cámara encendida. Después lo voy a agregar en los avisos. Así, bueno, sería importante que los pudiera conocer. Los exámenes siempre hay cámara encendida. Bueno, chicos, los saludo. Nos estamos viendo. Espero hasta que todos corten la comunicación, Chao, así profe. no continúa la grabación. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego, hasta mañana. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Mariana. Tengo otra vez la pantalla en negro, no puedo salir de la clase. No podés salir de la clase. No, yo tengo ese problema que al final se me pone en negro. Pero viste que ayer pudiste cortar después, ¿no? Sí, pero no sé cómo hice. ¿Usted me puede echar de la clase? Chao, Antonio. Echar de la clase, déjame ver. Yo creo que yo no tengo esa posibilidad. Porque no soy la administradora de la llamada. ¿Sí? ¿Entendés, Mariana? Por Sí. eso no puedo. Yo puedo, corto, pero corto yo. O sea, no es que yo corto, directamente me voy. Claro. ¿Y estás en la computadora, Mariana? Sí, estoy en la computadora. Y lo que podés hacer es apagarla. ¿También puede ser? Apagarla y después, si la necesitas, la vuelves a encender. Bueno, yo, profe, voy a probar eso. Dale. Bueno, nos estamos viendo. Suerte. Chao. Adiós.